Durante generaciones, los humanos han estado en una búsqueda para comprender los misterios de la física hiperdimensional y descubrir los secretos de la antigravedad. Muchos científicos consideran que la tecnología antigravitacional es el santo grial del siglo XXI, una tecnología única que cambiará por completo la civilización humana y traerá una nueva era en la Tierra y más allá. Que tal tecnología es posible está respaldado por innumerables vídeos y avistamientos de ovnis en todo el mundo. Recientemente, incluso la Marina de los Estados Unidos publicó imágenes misteriosas de un ovni encontrado por pilotos de la Marina. Navy pilots. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. What's that? What is that on us, dude? Well, if there's look at that thing. It's rotating. Según los datos, la NASA comenzó su trabajo en tecnología antigravedad en 1992. Creían que un dispositivo construido alrededor de un superconductor y un imán podría proteger un objeto de la gravedad. Los documentos desclasificados indican que los Estados Unidos comenzaron su investigación antigravedad mucho antes, en la década de 1950. Muchos creían que después del infame accidente ovni de Roswell en 1947, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a gastar miles de millones de dólares en tecnología extraterrestre de ingeniería inversa. Curiosamente, el secretario de la Marina de los Estados Unidos figura como administrador de varias tecnologías de aviación radicales patentadas por ingenieros aeroespaciales. Por ejemplo, un misterioso hombre con el nombre de Salvatore Pais es el inventor de 4 patentes ambiguas de las cuales la Marina de los Estados Unidos es cesionaria. Un generador de ondas gravitacionales de alta frecuencia de forma extraña. Un superconductor de alta temperatura inducido por piezoelectricidad. Un generador de campo electromagnético y un método para generar un campo electromagnético que podría desviar asteroides. Y quizás lo más extraño de todo, una nave que utiliza un dispositivo de reducción de masa inercial descrito en la patente como una nave submarina aeroespacial híbrida que, debido a los mecanismos físicos habilitados con el dispositivo de reducción de masa inercial, puede funcionar como una nave sumergible capaz de velocidades extremas bajo el agua, que no tiene fricción con el agua y capacidades de sigilo mejoradas. Esta nave híbrida se movería con gran facilidad a través de los medios de aire, espacio y agua al estar encerrada en una burbuja o lámina de plasma de vacío debido a los efectos acoplados de la repulsión de partículas de aire y agua inducida por campos electromagnéticos y la polarización de energía de vacío. Bueno, todos suenan relativamente extravagantes. La escalera fue avalada personalmente por el director técnico de la empresa de aviación naval, quien afirmó que los chinos ya estaban desarrollando tecnologías similares. Aunque Estados Unidos no había admitido poseer una nave de este tipo, innumerables personas han presenciado un extraño ovni triangular en el cielo que se ve exactamente como la nave misteriosa de la patente. Pero si todavía hay dudas, echa un vistazo a esta imagen de Google Earth detectada hace unos años atrás en Australia. Por supuesto, sigue las coordenadas ahora y encontrarás que el misterioso objeto se ha ocultado en Google Maps, lo que lo hace aún más sospechoso. Sin duda, el mundo de la antigravedad es uno de capa y espada de implicaciones extraterrestres y financiación de dinero oscuro. Sin embargo, el hombre al que le hemos dedicado este vídeo no era un jugador de poder en la trastienda o una élite gubernamental, sino un hombre común en una posición extraordinaria en la vanguardia de descubrimiento de la antigravedad. No logró esto con miles de millones de dólares o instalaciones secretas del gobierno, sino simplemente observando la naturaleza y todas sus maravillosas creaciones. Víctor Stepanovich Grebennikov nació en 1927 en Simferópol, una ciudad populosa en la región de la península de Crimea, de lo que entonces era la Unión Soviética. Solo unos años antes de su nacimiento, la ciudad había sido un teatro importante en la Guerra Civil Rusa. La madre de Grebennikov era una mujer noble y su padre un simple mecánico, dos clases que antes no se habrían entremezclado.
Por su parte, Grebennikov era un joven inteligente y curioso, y se convirtió en uno de los primeros de una nueva generación educada. Fue esta educación la que lo llevó como adulto a Novosibirsk, en el extremo sur de la llanura occidental de Siberia. Allí, Grebennikov tomó una amplia gama de intereses, convirtiéndose en científico, específicamente un entomólogo, que es el estudio de los insectos, pero también en un naturalista, pintor y amante del aire libre. También pudo haber sido un poeta, a juzgar por cómo describió la belleza natural de la estepa siberiana. Como escribió: «Una tarde tranquila en la estepa. El disco rojo del sol ya ha tocado el lejano y brumoso horizonte. Grupos de patos brillan sobre el lago de la tarde. También se escuchan playeros en la distancia. El cielo alto de color perla se extiende sobre el apacible mundo de la estepa. Qué bueno estar aquí, en campo abierto». Fue esta historia de amor con la naturaleza, lejos de las oficinas y los libros gruesos generalmente asociados con los científicos, lo que envió a Grebennikov por el camino del descubrimiento que definirá su vida. Ocurrió casi por casualidad una noche a principios de la década de 1980. Grebennikov estaba involucrado en su pasatiempo favorito, vagando por el Gran Paso junto con su intención de acampar bajo las estrellas. Mientras descansaba la cabeza sobre una almohada improvisada, Grebennikov se sintió invadido por una sensación desagradable, dolor de cabeza, zumbido en los oídos y un sabor metálico en la boca. Se dio cuenta de que había instalado un campamento en lo alto de una ciudad de abejas subterránea que, de hecho, según sus propias palabras, toda la estepa está salpicada de agujeros como queso suizo y en algunos lugares casi como una esponja. ¿Qué podría significar esto?, se preguntó Grebennikov. Regresó al lugar 4 veces más, a través de diferentes condiciones climáticas y horas del día, y cada vez encontró los mismos resultados. Notó que a 5 metros del límite de la ciudad de las abejas no sintió ningún efecto, pero tan pronto como ingresó al área, se sintió igualmente desagradable. Esto estuvo en la mente de Grebennikov durante algún tiempo, hasta que, años más tarde, se encontraba en un área donde había muerto recientemente otra ciudad de abejas que se derrumbó como resultado de la erosión y el paso del tiempo. Mientras investigaba el sitio, Grebennikov recogió partes del nido, el panal familiar, y regresó a su oficina. Allí notó el fenómeno más inusual. Cuando puso la mano sobre el panal, pudo sentir un calor que emanaba de él. Una sensación térmica que lo hizo mareado. Hizo que otros lo probaran y reportaron que sintieron de manera similar calor o viento frío, entumecimiento en los dedos o sensación como si su mano estuviera siendo empujada. Lo más peculiar es que la causa de esto no se pudo medir con ningún dispositivo científico tradicional. Grebennikov señaló que los termómetros o detectores de ultrasonido, magnetómetros y electrómetros no respondían a ellos en lo más mínimo. Además, el efecto no se podía bloquear cubriéndolo, ni siquiera con una pieza gruesa de metal. Curiosamente, los enchufes, tanto mecánicos como electrónicos, comenzaron a funcionar de manera incorrecta cuando se colocaron cerca de la zona. Por casualidad, Grebennikov había descubierto el efecto estructural de la cavidad, CSE, que es lo que llamó este tipo de campo de fuerza que rodeaba objetos cavernosos en forma de panal. Creyendo que se trataba de un descubrimiento importante y potencialmente innovador, Grebennikov publicó un artículo sobre sus hallazgos. Sorprendentemente, el artículo pasó desapercibido o ignorado en la comunidad científica convencional, por lo que Grebennikov se quedó para continuar con el trabajo él mismo. Si bien su condición de entomólogo probablemente fue al menos parcialmente responsable de la indiferencia de la comunidad científica, fue esta vocación la que permitió a Grebennikov su siguiente gran avance, un descubrimiento que lo cambiaría todo. En 1988, Grebennikov estaba examinando las conchas de los insectos bajo un microscopio, cuando notó lo que él llamó una composición multidimensional sólida, inusualmente rítmica, extremadamente ordenada, incomparable en forma de panal,
que parecía como si hubiera sido presionada por una complicada máquina automática. A medida que avanzaba en el estudio, sucedió algo extraordinario. Como describió Grebennikov, estaba a punto de colocar una segunda placa idéntica con la misma estructura celular inusual en la parte inferior, casi a propósito encima de la primera, pero luego la pequeña placa se soltó de 1000 pinzas, colgada suspendida sobre la otra placa bajo el microscopio durante unos segundos. Luego giró unos grados en el sentido de las agujas del reloj y se balanceó, y solo entonces cayó abruptamente sobre el escritorio. Cuando recuperé el sentido, até algunos paneles con un cable y no fue fácil de hacer. Solo lo logré cuando los coloqué verticalmente. Lo que obtuve fue un bloque de titán de varias capas y lo coloqué sobre el escritorio. Incluso un objeto relativamente grande como una chincheta no caería sobre él. Algo lo empujó hacia arriba y hacia un lado. Cuando coloqué la tachuela en la parte superior del bloque, fui testigo de cosas increíbles e imposibles. La tachuela desaparecía de la vista por unos momentos. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un faro, sino algo completamente diferente. Este increíble descubrimiento hizo pensar a Grebennikov. La ciencia sugirió que algunos insectos deberían ser demasiado grandes para volar en función del tamaño de sus alas y la velocidad de su batir. Fue el efecto estructural de la cavidad causado por este incomparable panal de abejas, creando una especie de campo antigravedad que permitió que los insectos desafiaran la física y volaran. De hecho, los insectos no volaban, sino que levitaban. Siguiendo esta línea de pensamiento y el trabajo de científicos del pasado como Nikola Tesla, Grebennikov se dedicó a tratar de crear algún tipo de vehículo antigravitacional. Durante años trabajó poniendo corazón y alma en el proyecto, hasta que finalmente se le ocurrió algo que poseía características aparentemente sorprendentes. Al colocar cientos, si no miles de conchas de titán en el fondo de una simple plataforma de madera, Grebennikov había inventado un vehículo antigravedad que, según él, podía viajar a hasta 1500 km por hora a una distancia de hasta 300 metros del suelo. Operó el dispositivo subiendo a la plataforma y usando dos asas unidas a la base por un solo poste. A pesar de las increíbles velocidades, el conductor no experimentó ningún efecto, ninguna propiedad de inercia o presión dinámica, casi como si estuviera instalado en una burbuja o campo de fuerza. Además, cuando estaba en vuelo, el dispositivo era invisible desde abajo, apareciendo solo como una esfera de luz o una nube en el cielo. Los observadores notaron que incluso su sombra faltaba cuando estaba en vuelo y su reloj cambiaba constantemente hacia adelante o hacia atrás. Sabemos por Einstein que el tiempo, el espacio y la gravedad están entrelazados. Honrado ante un invento que podría cambiar el mundo, Grebennikov creyó que la llamada ciencia real debería investigar su descubrimiento, por lo que solicitó una patente. Sorprendentemente, su solicitud de patente fue denegada rotundamente, mientras que Grebennikov fue rechazado y denunciado por escépticos y otros científicos. Ciertamente no ayudó que careciera de pruebas fotográficas, ya que su cámara funcionaría mal durante los vuelos como resultado del efecto de estructuras cavernosas. Pero la recepción que recibió por un invento tan aparentemente innovador representó la relación antagónica que Grebennikov tuvo con el establecimiento a lo largo de su carrera. No se avergonzó de esto al afirmar: «La alegría del trabajo creativo, incluso si el trabajo termina en fracaso, es mucho mayor y más brillante que obtener diplomas, medallas o patentes», y describiendo a aquellos con los que estaba en desacuerdo como gente malvada e ignorante. Pero quizás la recepción del invento de Grebennikov fue más allá del mero antagonismo. En 1992, tras haber sido rechazada su solicitud de patente, Grebennikov intentó publicar un libro que detallara su descubrimiento, los principios y las medidas de su invención, respaldado por una letanía de imágenes a todo color. Se dijo que esto incluiría fotografías de una demostración de la máquina que Grebennikov entregó en un museo.
Sin embargo, justo antes de la publicación del libro, los editores, posiblemente a instancias de las autoridades, realizaron ediciones dramáticas del libro eliminando cientos de imágenes y todos los detalles esquemáticos. ¿Por qué, al mismo tiempo que los escépticos señalaban a Grebennikov, se habían subvertido las pruebas de su invento? Según un colega de mucho tiempo, Grebennikov era parte de una llamada ciencia clandestina que fue perseguida y victimizada por el establecimiento científico y las autoridades gubernamentales. Dado el dinero que los gobiernos estaban gastando supuestamente en la búsqueda de los secretos que aparentemente Grebennikov había descubierto, tal vez no sea de extrañar que su descubrimiento fuera suprimido. Tal vez Grebennikov se había topado inadvertidamente con algo más poderoso y, por lo tanto, más peligroso de lo que podría haber imaginado. Un poder profundo y casi místico buscado por los humanos durante siglos, con el que soñaron con cada avistamiento de ovnis o artefacto humano inexplicable. Considera la Gran Pirámide de Giza, una estructura tan increíble que generaciones de pensadores profundos han especulado cómo una sociedad antigua pudo haber creado tal cosa. Es un misterio tan inexplicable que algunos han sugerido que los antiguos debieron tener acceso a algún tipo de tecnología alienígena. Esto puede no ser tan descabellado como parece. Una investigación reciente muestra que la pirámide centraliza y transmite energía electromagnética a las cámaras internas y hacia la parte superior, como en el panal de Grebennikov. Además, en las conchas de los insectos de la máquina voladora de Grebennikov. El escarabajo fue un símbolo de vital importancia en la mitología egipcia, que a menudo se representa en el arte y en los iconos. Extranjero o no, parece que los egipcios pueden haber tenido acceso a un conocimiento desde entonces perdido para los seres humanos, deseado por los gobiernos y redescubierto por Grebennikov siglos después. Lo que exactamente descubrió Grebennikov se desconoce hasta el día de hoy. Puede parecer increíble, pero lo misterioso generalmente lo hace hasta que se convierte en una realidad. Antes de su muerte en 2001, Grebennikov nos dejó estas palabras. No hay misticismo. La cosa es simplemente que nosotros, los humanos, todavía sabemos poco del universo, que, como vemos, no siempre aceptan nuestras reglas, suposiciones y órdenes demasiado humanas. Gracias por vernos. Si disfrutaste del vídeo, haz clic en el botón me gusta y si eres nuevo, haz clic en suscribirse y la campana para recibir notificaciones futuras.